bendiciones a todos los nacidos de nuevo y a todos los que están por nacer de nuevo. Vamos a seguir escudriñando sobre nuestra salvación plasmada en el tabernáculo. Dice en Levíticos 10, Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que Jehová habló, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como Moisés dijo. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eliezer e Itamar sus hijos, los que quedaron vivos, no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Y habló Jehová a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a Eliezer y a Itamar, sus hijos, que habían quedado, toma la ofrenda que queda de la ofrenda encendida de Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos. De la ofrenda encendida de Jehová, pues así me ha mandado. Este capítulo 10 de Levítico, nos dice que Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y dijo Aarón, esto es lo que Jehová dijo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Dos jóvenes, hijos de Aarón, que tomaron la decisión de entrar al lugar santísimo y ofrecer a Dios, ¿verdad? Adoración a Dios. Dice que tomaron incienso, pero cuando nosotros analizamos el capítulo 28 de Éxodo, capítulo 30, dice, harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Sus cuernos serán parte del mismo. Tendría cuernos. Y los cubrirás de oro puro. Su cubierta, sus paredes de enterrador y sus cuernos. Y los harás enterrador una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter la vara con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio,
que está sobre el testimonio de donde me encontraré contigo. Y Aarón, dice textualmente, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, porque se trata del incienso que simboliza la oración, ¿verdad? Debemos orar todos los días, día y noche, dice el apóstol Pablo que oremos sin cesar. Dice que Aarón, cuando encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Espiritualmente entendemos ahora la oración como un rito perpetuo, la comunicación, la comunión con Dios. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, sea bebidas. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Si nos vamos a Levítico 16:21, perdón, 16:12, dice que después de la expiación, ¿verdad?, por Aarón, dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. O sea, un becerro por Aarón, el pecado antes de hacer la expiación. Y dice en el 12, después tomará un incenciario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático, y lo llevará detrás del velo donde estaba el arca. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume, porque ya él tenía brasas ardientes en ese incenciario, dice que derramará el perfume sobre ese incenciario, ¿verdad? Perfume aromático, molido, polvo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume, o sea, porque era mucha nube, cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. La función del altar del incienso. ¿Quiénes pueden tener comunión con Dios? Solo aquellos que han entendido, han comprendido y han creído en el poderoso Evangelio del agua y el Espíritu, en la remisión perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo. Remisión plasmada en ese tabernáculo que tenemos ahí atrás. Parte de ese tabernáculo era el altar del incienso. Dice textualmente que si el sacerdote entraba al lugar santísimo sin el incenciario, ese famoso incenciario que mueve el Papa, llenando de humo por todos lados, que es la extracción que ellos hacen de la Biblia y lo llevan literalmente a hacer un ritual, queriendo imitar lo que hacía Aarón. Si Aarón entraba al lugar santísimo sin ese incenciario contenía las brasas del incienso, del altar del incienso, que estaba prendido día y noche, y era avivado en la mañana y era avivado en la noche por Aarón, dice la Biblia textualmente. Entonces, para que él entrara al lugar santísimo, debía primero poner la sangre de la expiación
en los cuernos de ese altar, porque en cada esquina de ese altar había cuernos. Los cuernos simbolizan el juicio de Dios. Entonces la sangre era derramada en ese cuerno como simbología que se había hecho el juicio de Dios por los pecados en ese cordero. Recordemos que ese cordero no era sacrificado, sino recibía los pecados primero antes. Significa que al poner la sangre en los cuernos de ese altar del incienso, se estaba haciendo memoria de que ya los pecados habían sido pasados al cordero y por lo tanto esa sangre había sido la expiación del pecado de un año del pueblo de Israel. Entonces eso era algo aceptable para Dios porque era lo que él había mandado hacer. Aunado a esto, el sacerdote debía tomar de las brasas de ese altar de incienso que medía 1 metro de alto, echaba en el incenciario. Al entrar, esas brasas iban ardiendo y él debía echar el incienso molido a las brasas para que soltara esa cantidad de humo como olor fragante. Esa cantidad de humo cubría el propiciatorio, prácticamente cubría al sumo sacerdote también. Simboliza ya en conjunto nuestra oración con el Evangelio del agua y el Espíritu, que cubre nuestras insuficiencias, nuestras debilidades delante de Dios. Y dice la Biblia textualmente que él debía hacer eso al entrar para que no muriera, tal y cual era ritual. Porque eso simboliza en estos momentos mi oración, comprendiendo dentro de esa oración el conocimiento y la fe en el Evangelio del agua y el Espíritu. Nadab y Abiú hicieron esto sin haber hecho sacrificio y ofrecieron a Dios un fuego extraño. ¿Qué significa todo esto? Que en ese tabernáculo está contemplado cómo realmente nosotros debemos ir a Dios. Por eso conocer, discernir espiritualmente la vida del tabernáculo es vital, es de vida o muerte. Porque las consecuencias serán terribles si no entendemos el plan redentor de Dios que fue ejecutado y fue presentado primero en ese tabernáculo donde pronostica, profetiza, dice y explica y anuncia cómo Jesucristo quitaría el pecado del mundo y cómo nosotros debemos creer. Entonces tenemos un sumo sacerdote que tenía que cumplir con un ritual. Eso significa que todas aquellas personas que predicamos la palabra de Dios debemos entender, comprender el Evangelio del agua y el Espíritu y creer conforme al plan de Dios para poder ser sacerdotes de Dios. Dice la palabra que dentro del efod habían 2 piedras, se llamaban Urim y Tumim. Significa la luz y la perfección, el conocimiento perfecto para poder juzgar las condiciones del pecador, si es o no es un nacido de nuevo, cosa que nosotros tenemos en conocimiento ahora, en el Espíritu, quién es y quién no es un nacido de nuevo, cómo se nace de nuevo. Entonces, somos los sacerdotes, como dice en 1 de Pedro, los reales sacerdotes que ahora estamos vestidos del traje sacerdotal, porque para que ese sacerdote entrara al lugar santísimo con la sangre, regándola primero en los cuernos del juicio en el altar del incienso, debía estar vestido con los trajes sacerdotales. O sea, es la comprensión espiritual que ahora nosotros tenemos de la redención que Dios ha hecho, y esa es la vestimenta. Por eso dice que debemos estar vestidos con el Evangelio, el cinto de la verdad, la justicia de Dios. Entonces comprendemos perfectamente cómo nuestros pecados fueron quitados y podemos juzgar realmente la vida del pecador
si ha recibido o no la verdadera redención del agua y del Espíritu. Sencillo, ¿verdad? Pero cuando comprendemos realmente de acuerdo al plan de Dios. Eso significa que los sacerdotes de ahorita deben tener en su corazón el ritual del sacerdocio contemplado en ese tabernáculo, que es la fe verdadera que alumbra nuestro corazón con el conocimiento de que el Cordero recibió el pecado de nuestras vidas a través de un sumo sacerdote. Y ese pecado cubrió el cuerpo del Cordero para ser llevado a la cruz. Entonces la comunión con Dios se hace a través de este ritual, de este conocimiento que nos lleva a descansar en ese día sabático, en ese año sabático. Hemos entrado al año sabático, porque ellos descansaban el séptimo día para hacer la expiación del año. Entonces nosotros entramos en el reposo del Señor. Una pieza de rompecabezas que es vital para poder encajar, ¿verdad?, en ese panorama completo que se llama la expiación, el nuevo nacimiento del agua y el Espíritu, hecho por nuestro Señor Jesucristo, que es ahora nuestra paz, nuestro descanso, nuestro reposo en el poderoso Evangelio del agua y el Espíritu. Entonces, ¿quiénes pueden tener comunión con Dios? ¿Aquellos que entran al lugar santísimo como quieren o aquellos que entran de acuerdo al plan de Dios? Usted que escucha este corto mensaje debe autoexaminar su fe, si su fe está de acuerdo con ese plan redentor o su fe está siendo ejecutada de acuerdo a su mente. Porque dice la palabra que esa puerta estaba hecha de 3 hilos, azul, púrpura y escarlata, y el lino blanco torcido de 4 hilos. Con un hilo que se le saque esa puerta no es la puerta del tabernáculo. Y en 1 Juan 8 dice, 5:8 dice que 3 son los que dan testimonio, el agua, la sangre y el Espíritu. O sea, con uno que saquemos no es el Evangelio verdadero, no es la expiación verdadera. Si ustedes lo que creen que la sangre de Cristo tiene poder, entonces usted tiene un evangelio diferente. No es el evangelio presentado en el ritual del tabernáculo. Examine su fe para ver si a la luz de la palabra es la correcta. Espero que nuestros hermanos que escuchan este mensaje sean bendecidos con esta pequeña explicación. Y usted que no tiene en su corazón el ritual del tabernáculo, es hora de que usted empiece a leer conforme al plan del Redentor de Dios, conforme a la mente de Dios, entender y creer conforme a la mente de Dios. Que el Señor lo bendiga.